Gracias por seguir con nosotros aquí en A las 9 en uno. Y bueno, ya les adelantábamos precisamente que ya viene septiembre. Generalmente la gente asocia a septiembre con un mes sísmico. Sin embargo, esto es completamente falso porque precisamente son los expertos los que dicen que los sismos, pues en primer lugar, no se pueden predecir y tampoco hay fechas específicas ni meses donde tiemble más en un lugar. Pero para hablar precisamente más sobre este tema, agradecemos mucho la comunicación a la maestra Delia Bello Segura, analista del Servicio Sismológico Nacional, quien nos hablará de si es mito o una realidad que en el mes de septiembre se reportan más sismos en el país. Buenos días, maestra Delia, la saludo con mucho gusto. Sandra Moreno aquí de A las 9 en uno y me acompaña mi compañero Pablo Valdés, precisamente para desmentir esta parte de que la gente está convencida de que en septiembre tiene que temblar sí o sí y que es el mes de los temblores. Buenos días. Buenos días, Sandra y Pablo. Y bueno, gracias por la invitación. Y bueno, sobre si en septiembre tiembla más, la verdad es que esto tiene que ver es una coincidencia para empezar. La Tierra tiene millones de años y desde que se creó, bueno, empezó a enfriarse y en la capa superior se crearon las placas tectónicas que forman parte de la corteza terrestre. Entonces, hablamos de millones de años que se han estado moviendo las placas tectónicas y que ahorita nosotros llevamos un periodo muy corto de tiempo estudiándolas, a partir de 1900, en México específicamente en 1906 que se instala el primer sensor. Eso no significa que no se sintieran los sismos antes, hay reportes inclusive desde la época de los aztecas que había daños inclusive en las pirámides. Entonces, por el momento, hasta donde sabemos, sí, efectivamente, en este último periodo de tiempo se han registrado más sismos de magnitud superior a 7 en septiembre. Sin embargo, pues es una coincidencia. Probablemente dentro de 10 años revisemos las estadísticas y sea otro mes, puede ser marzo, diciembre, pero no hay una explicación hasta el momento científica que nos indique si en septiembre tiembla más o si se espera que en septiembre ocurra otro sismo o si hay una correlación entre los sismos que han ocurrido en Colombia, en Venezuela, que mira, finalmente ocurrieron en meses distintos a septiembre, con lo que pueda llegar a pasar en este mes en México. Ok. Doctora, maestra, la saludo con muchísimo gusto. Bueno, pues aquí entrar en este tema, porque bueno, hemos visto sismos potentes también a lo largo de pues esta zona delimitada que se conoce como el Cinturón de Fuego, en toda la zona del Pacífico, y hemos visto pues potentes sismos en Filipinas, en Japón, en México, ¿no? El de 7.3 en México, que afortunadamente pues no dejó personas fallecidas ni daños mayores que lamentar el pasado 17 de julio y bueno, contando el de Venezuela y el de Colombia también recientemente. Esto es coincidencia también que se estén dando esta cantidad de sismos en un mismo año de esta gran magnitud en esta zona. Bueno, sobre la temporalidad, sí, ya ha Uh -huh. pasado, por ejemplo, en el 2012 se tuvo el sismo de Tohoku en Japón y con un mes de diferencia el de Chile y ambos provocaron un tsunami. Entonces, bueno, ya ha pasado que de pronto hay algunos años donde coinciden, pero sí me gustaría aclarar que, por ejemplo, el Servicio Geológico de Estados Unidos reporta 16 sismos en promedio de magnitud mayor a 7. Hoy coincidió que fueran en Latinoamérica, pero ya en el 2012, por ejemplo, perdón, en el 2023 se tuvieron sismos en Turquía, en el norte de África. Entonces, lo que pasa es que ahorita pues fueron muy cercanos, ¿no? Entonces llaman la atención por eso. Pero están en placas distintas. Están en placas completamente diferentes. A ver si voy a mostrarles esta imagen. Uh -huh. La placa del Pacífico, que es a la que hacen referencia últimamente en todas las fake news y rumores y demás, es una placa muy grande, es de las más grandes que hay en el mundo y alrededor hay contacto con otras placas. Entonces, en la parte central de esa placa se encuentra Hawái. Entonces, ¿qué pasa? Como esta placa se está moviendo, ya sea que se aleje de las otras placas o que en algunos casos se deslice o se introduzca, en este caso pues se generan rupturas, es decir, de pronto esos contactos aprietan y si ven aquí se están formando algunas fallas, se rompen y en esas rupturas es donde se producen los sismos.
Si nosotros analizamos la sismicidad que reporta USGS o cualquier otra de las instancias gubernamentales de otras partes del mundo, vamos a ver que hay una serie de sismos alrededor de las placas. De hecho, eso en el pasado ayudó a delimitar los límites de las placas tectónicas. Entonces, ahorita, ¿qué está pasando? En el caso de Colombia, por ejemplo, o de Venezuela, específicamente la placa de Sudamérica es la que está interactuando con otra placa que no está tan chiquita, que es la placa de Nazca, y es la que produce los sismos hacia la parte sur de América, tanto en Chile, Perú, Ujú. Colombia, etcétera. En el caso de México, nosotros tenemos una placa más chiquita, que es la placa de Cocos, y esa se introduce por debajo de la de Norteamérica. Pero ¿qué pasa? Cuando se está introduciendo hay esfuerzos, entonces se dan las rupturas y se producen los sismos. Esa placa de Cocos a su vez se aleja de esta gran placa que es la del Pacífico, pero pues pasa algo curioso porque además esta placa del Pacífico se desliza por otro lado con respecto a la de Norteamérica y produce sismicidad, por ejemplo, en Estados Unidos hacia la parte de California o en el caso de México, en lo que corresponde al Golfo de California, es decir, en la zona de Mexicali. Ok, maestra, ya nos explicó precisamente cómo está funcionando esto, cómo está funcionando precisamente el movimiento de la Tierra en torno a estos sismos. Sin embargo, también a la UNAM le preocupa la brecha de Guerrero porque es precisamente una zona que lleva 115 años de inactividad y en caso de que se rompiera podría provocar sismos, y está muy cerca de la Ciudad de México, y podría provocar sismos de 8.2 a 8.4. ¿Nos podría explicar qué está pasando con esta brecha de Guerrero y por qué ahorita la están estudiando más que nunca? Sí, claro, primero aclarar que las brechas son esas zonas donde no se ha reportado actividad en más de 100 años. No es la única, hay otra en el Golfo de Tehuantepec, entre Oaxaca y Chiapas, hay otra hacia Colima, de hecho el último que tuvimos fue en 1932 de gran magnitud, después hubo otro en el 94, pero de esa magnitud, bueno, hasta el momento no se ha reportado. Entonces, de hecho, hay varias brechas en México. Esta llama la atención por su cercanía con la Ciudad de México, está a 400 kilómetros, además en una zona muy turística entre Acapulco, Zihuatanejo y parte de Oaxaca. Entonces, por el área de ruptura, aquí voy a aclarar un punto. Cuando hablamos de sismos, generalmente en una imagen les mostramos que es un punto, pero en realidad no es un punto el que rompe, son áreas de ruptura de cientos de kilómetros. Depende de la magnitud. Por ejemplo, si es un sismo de magnitud 7, rompe entre 50 y 70 kilómetros, para que se den una idea, más o menos la distancia de aquí a Cuernavaca, un poquito más lejos, a Tasco. Entonces, esas son las áreas que llegan a romper y que producen sismos. La brecha de la que mencionas abarca hasta la frontera entre Guerrero, Oaxaca, hasta Zihuatanejo, más o menos, un poquito más adelante. Entonces, si llegara a romper esa zona por el área de ruptura y de acuerdo a los modelos que se tienen físicos, podría llegar a producirse un sismo de magnitud 8.5, pero no necesariamente tiene que romper toda, puede romper también solo una parte. La verdad es que no sabemos qué tanto pueda llegar a romper. Lo que estimamos y como una magnitud límite sería un 8.5. Entonces sí, a esa distancia, 400 kilómetros, tan cerca de la Ciudad de México y un 8.5, pues sí sería un sismo muy, muy grande que podría llegar a tener afectaciones tanto en la zona cercana de Acapulco como hasta la Ciudad de México o inclusive un poquito más lejos. Sí, aún así de que están estudiando esta brecha de la que nos platica maestra, pues a final de cuentas, pues los sismos son totalmente impredecibles, pueden suceder en cualquier momento. Claro, son parte de la dinámica de la Tierra. La Tierra siempre se Ujú. está moviendo precisamente porque estas placas están flotando sobre un magma, es decir, el manto que es la otra capa del interior de la Tierra. Entonces, como siempre está dinámica, siempre se están moviendo, entonces vamos a tener sismos, no nada más en México, sino en cualquier otra parte del mundo. Ya se han reportado en Italia, en España también. Entonces, la verdad es que vivimos en un planeta muy dinámico y eso ayuda porque también mantiene en equilibrio a la Tierra. Cuando una de las placas se introduce, la Tierra han visto, ¿no? Que de pronto reportan que llega a girar un Ujú. poquito, pero por otro lado, al separarse, sale parte del magma, vuelve a generar
parte de estas placas tectónicas y otra vez se regresa a su eje. Eso sirve para que la Tierra se mantenga en rotación y además que no se salga del eje de solar. Entonces los sismos son necesarios porque nos están reportando que la dinámica de la Tierra está bien. Lo que sí nos toca a nosotros como seres humanos es revisar en dónde construimos y seguir los reglamentos de construcción de cada país. Exactamente, maestra. Pues le agradecemos mucho esta entrevista y sobre todo para dejar bien en claro que los sismos no se pueden predecir, que septiembre no es precisamente el mes de los sismos para que la gente vaya quitándose este estigma por septiembre. Desgraciadamente hemos tenido coincidencias, pero recalcar, los sismos no se predicen.